Damián Valenzuela, abogado, director general de Latin American Invest. Buenas noches, bienvenidos caballeros, ¿cómo están? Buenas noches, Camilo. Hay mucho que hablar esta noche, así que les pido concisión para ver si pueden explicar a los televidentes todo lo que se puede hacer. Abogado Damián Valenzuela, a la gente le ha llamado la atención la cantidad de negocios y propiedades que tendría o que tiene, según el gobierno de los Estados Unidos, el vicepresidente de Venezuela, muy cerquita donde estamos. Tendría o tuvo o tiene un apartamento del superlujo. Estamos hablando, nuestros estudios están ubicados en uno de los códigos postales más caros del sur de la Florida. Para vivir aquí o hay que tener mucha plata o mucha cara, una de dos. Nosotros no vivimos aquí, nosotros trabajamos aquí. Ahora, abogado, la gente tiene derecho a saber, ¿es normal que cualquier persona pueda tener esas empresas y esos negocios en Estados Unidos siendo un hombre de Estado? ¿Es normal eso? Bueno, depende de casos en todo el mundo. Acá yo quiero destacar lo primero, que es que esta declaración hace el Departamento del Tesoro americano en la aplicación de la ley Kingpin de 1999, que tiene su antecedente en la acta Clinton, por eso a partir de ahí se denomina la lista Clinton de 1995, y tiene una implicancia económica en primera instancia, porque esta declaración, entre comillas, lo que manifiesta, más allá de la acusación de estar vinculado al narcotráfico, lo que manifiesta es: señores estadounidenses o compañías del mundo, con esta gente, con estas personas, no hagan negocios. Porque si ustedes llegan a hacer negocios, van a caer bajo la misma órbita de la aplicación de estas características. Perdón, por eso es que el Departamento del Tesoro es el que saca la banderita roja. Es el que saca la bandera roja, la oficina que maneja el tema de activos extranjeros, es el que está manejando esta situación, y en primera instancia parte de atrás para adelante. ¿En qué sentido? En que vamos por lo económico, vamos por encontrar a todo lo que tiene que ver con el financiamiento, con los activos, como para de alguna forma frenar el tema del flagelo del narcotráfico. Como lo estaba diciendo muy bien don Cuesto, acá lo que estamos definiendo es, y lo decía bien el Departamento del Tesoro, estamos atacando a una persona que es la que determinamos que es la que tiene el contacto con el narcotráfico, pero a partir de, y más allá, dice el Departamento del Tesoro, más allá de que no estamos haciendo una acusación general hacia el Estado venezolano, el hecho de que sea el vicepresidente ejecutivo del Estado venezolano está hablando, que esta es la punta del iceberg, de una futura investigación en donde el contexto geopolítico va a cambiar fundamentalmente porque los Estados lamentablemente necesitan financiamiento internacional para manejar la economía. El amigo Maduro tuvo un fenómeno petrolero muy fuerte, bueno, antes Chávez lo tuvo el fenómeno petrolero, a $100, ya no existe, intentó apalancarse en el resto del mundo latinoamericano, de ahí generó todas estas alianzas con Latinoamérica, no consigue financiamiento y es en donde los Estados, quizás el mal consejero que tienen algunos presidentes, le dicen: che, si aceptamos el narcotráfico dentro de nuestra economía porque traen plata fresca. Es un par de años. Un par de años y lo logramos salvar. Entonces, esto es lo que va a terminar destapando la olla, por así decir, en el futuro. Es normal que una persona que esté en el Estado tenga este nivel de activos, y depende, porque hay gente muy rica que después pasa a la política. Perdón, el presidente Trump es una persona rica que pasa a la política. Entonces, habría que investigar para atrás. Lo que sí, como decía muy bien Cueto, esto es una investigación seria. Tuvimos un caso muy rimbombante hace muy poco tiempo con el grupo Rosenthal en Honduras, que también entraron a esta lista, y el grupo Rosenthal, como vos bien lo decías, no pasaba ni por izquierda ni por derecha, pasaba básicamente porque era un grupo, un conglomerado de empresarios muy fuerte, muy grande, en donde el Departamento del Tesoro decía: ustedes han facilitado el narcotráfico desde Centroamérica. Más allá de la acusación, que es grave, lo que es destapa es un inicio de una investigación para destramar a todas las personas que están vinculadas, porque a alguien se le compró el condominio acá en Brickell, a alguien facilitó el proceso de las empresas, alguien abrió una cuenta en algún banco sin pedir tanto compliance, y todo esto, lo que de alguna forma lo que se le dice es: dejen de hacerlo, porque si lo siguen haciendo, nosotros vamos a ir contra ustedes. Y esto es un poco la gran declaración que hace el Departamento del Tesoro. ¿No les parece demasiado audaz decir que a partir del caso del vicepresidente de Venezuela, que es la punta del iceberg, digamos, todo el iceberg hacia abajo también está corrompido? O sea, en las últimas horas he oído comentaristas en la radio local, en la radio latinoamericana, en varias radios latinoamericanas, diciendo: esto demuestra el nivel de corrupción sideral que tiene el gobierno de Venezuela. Es verdad que Venezuela es uno de los países más corruptos según Transparencia Internacional, pero de ahí a decir que todo el gobierno está corrompido,
¿no les parece a ustedes demasiado audaz? Depende cuál es la actitud que va a tomar Maduro. Perdón, la primera que parece la de defensa de su vicepresidente, más allá de que es la mantención del discurso y de la ideología y todo lo demás. En el corto plazo deberemos determinar cómo son los siguientes pasos. Las próximas semanas van a ser fundamentales para lo que decía Cueto recién. Determinar si solamente queda en la imagen del actual vicepresidente, renunciante, investigado, de alguna forma el gobierno venezolano contribuyendo a destrabar todo este proceso para generar transparencia, o si Maduro asume la responsabilidad de su elección, lo mantiene en el cargo y a partir de ahí, bueno, obviamente se levanta un manto de sospecha de todo el Estado, y es lo que decía Cueto, hablando ya del financiamiento del Estado venezolano frente al hecho de que no tiene dinero para mantener la alimentación, ya un financiamiento al narcotráfico, o por lo menos permitiéndolo. Tarek El Aissami, el vicepresidente de Venezuela, incriminado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Estoy libre de polvo y paja. En Twitter lo ha dicho una y otra vez. En lo personal recibo esta miserable e infame agresión como un reconocimiento de mi condición de revolucionario antiimperialista. Venceremos. Una mentira del imperio, dice el canciller de Maduro, Delcy Rodríguez. Y Estados Unidos, entre tanto, asegura que no se trata de una reacción a su nombramiento como vicepresidente de Venezuela. Mi pregunta es, ¿cómo encajar el supuesto maridaje entre los narcotráficos internacionales y la ultraizquierda revolucionaria de América Latina? Recordad que esto no es nuevo, desde los años 80-90 Cuba también cubano. Ciertos funcionarios del gobierno cubano con nombres y apellidos han estado incriminados por el gobierno de Estados Unidos por su relación o presunta relación con el narcotráfico internacional. Damián, ¿cómo encajar esto? Revoluciones que se hacen incluso en nombre de Dios, para ayudar a los pueblos, con un contenido mesiánico muy fuerte. ¿Cómo encajar de que estarían bregando con la gente más despreciable del mundo, que son los narcotraficantes? Es que básicamente hacer esa declaración o aceptar esa declaración no la va a hacer nadie, ni siquiera de la izquierda ni a favor de la revolución. Ni los narcos tampoco. Ni los narcos tampoco. Esto es, a ver, tengo un amante pero no quiero, no lo reconozco, no se puede, ¿me entendés? O sea, es una relación que está encubierta, que se entiende por lo que se ve, y es ahí en donde la ley Kingpin es lo que termina actuando. ¿Pero qué pasa con la moral revolucionaria? Por eso es que no se afectaría la moral revolucionaria el hecho de aceptar la vinculación con el narcotráfico. Desde el discurso no se lo va a hacer. De ahí es que el vicepresidente y el presidente Maduro salen a defenderse y a hablar de antiimperialismo, a hablar de que esta es una acusación falsa, que son injurias, etcétera, etcétera. Ahí es donde, justamente con Cueto planteamos hace rato, lo preocupante, porque Estados Unidos ha hecho una declaración, un mensaje de lo que iba a hacer, y son ellos los que asumen ese mensaje y lo ponen institucional. Ellos son los que terminan diciendo esto es un ataque a la institución venezolana. Yo particularmente, si hubiera estado de asesor en ese momento, le hubiera dicho, sepárenlo, porque definitivamente lo que vos estás diciendo termina encajando, y para la visión del mundo, hoy tenemos un posible narcoestado financiado por los narcodólares, y obviamente se le cae el relato. O sea, lo más inteligente es que el presidente hubiera dicho, esto tiene que ver en principio con mi vicepresidente y vamos a investigar, le doy un voto de confianza, pero hasta ahí. Hasta ahí, no me a todo Venezuela y todo el gobierno. Exactamente. Porque hay que en la implicación del apoyo al terrorismo, que ya eso... O en la visión tácita de que algo huele mal en Dinamarca, digo yo, ¿no? Sí, correcto. Ahora, Daniel, usted que es sabio en el tema de la economía latinoamericana, se sigue lavando plata. A lo mejor en la esquina están lavando plata y no lo sabemos. Pero hoy con la tecnología digital y todo eso, ¿cómo actúa el lavado de dinero? ¿Cómo eso entra en las economías regionales? A ver, lo que pasa es que no es solamente un tema de Latinoamérica, es un tema mundial. Hoy el mundo está globalizado y nosotros, como abogados especialistas en estructuraciones jurídicas internacionales, lo que planteamos, nos damos cuenta es que, por ejemplo, en este momento, y yo te lo puedo decir desde la estadística, hay 88 jurisdicciones, 88 países que son permeables a la generación de estructuras jurídicas, que son permeables al ingreso de fondos de distintas jurisdicciones, y a partir de esas permeabilidades que existen, empiezan a filtrarse. Obviamente que el viejo modelo de lavado de dinero, donde llegabas con un bolso y lo entrabas y terminabas comprando de contado, ojo, todavía en la Florida se podía llegar a comprar algunos activos de contado hasta hace un año y medio, en realidad ya no existe. Hoy por hoy está todo mucho más sofisticado, y lo que se usa son los precios de intermediación internacional, la ficción de compra y venta de activos a nivel internacional, y,
se usa las herramientas jurídicas que son válidas y son legales y que el sistema comercial internacional usa y aprovecha, obviamente los que están en los ilícitos, los delincuentes, también se aprovechan para aparecerse. Y es un poco lo que ha terminado pasando en esta situación. Empresas petroleras que parecían que estaban vendiendo algo, que intermediaban dentro del proceso de contrato, esos efectivos que entraban en la economía permeable venezolana, que permitía a algún banco venezolano el depósito de ese dinero, después eran transferidos hacia bancos de otras compañías que ya no eran venezolanas, pero cuyo último beneficiario terminaba siendo alguno de estos personajes. Esas compañías que no parecen venezolanas, que están en jurisdicciones o de Inglaterra, Reino Unido, Suiza, Panamá, pero son de beneficiarios finales venezolanos, a la vez compraban algún otro activo en otro país, pagaban transferencias y todo termina en la economía nuestra, en la economía americana, porque obviamente los bancos y sus compliance les resulta muy complicado mirar o ver el velo societario 3 o 4 veces para atrás. Ven por encima, pero naturalmente la economía internacional se maneja así en lo legal y estos ilegales de alguna forma terminan utilizando estas estructuras jurídicas, como te vuelvo a decir, Camilo, de 88 jurisdicciones para terminar permeando los sistemas jurídicos que son un poco más seguros o que de alguna forma es un exceso de lo que hay. Y fíjate lo que estudió tanto y esta gente lo ha estudiado, lo ha hecho de, bueno, los que lo hacen de Camilo, déjame añadir una cosita. En ese tipo de casos, por ejemplo, el caso de la flota pesquera de Cuba. La flota pesquera de Cuba, cada barco es una corporación y tiene una bandera distinta. O sea, imagínate eso. O sea, eso se hace porque Cuba ha traficado una serie de cosas, pero entre ellas armas, en el mundo entero. Entonces, si había algún problema en que se paraba un barco cubano, un país europeo, etcétera, el exposure, el riesgo que tenía desde el punto de vista exacto, se limitaba al barco y a esa corporación que podía venir con bandera noruega. No, venían nunca con cubanas, de cualquier parte del mundo. Tampoco, también hay que decir, señor Cuento, que la flota cubana de pesca nunca fue una flota como la Armada Inglesa. No, entonces tenía muy poquito el barco. Pero era un método logístico de apoyo a movimientos subversivos en el mundo entero. De todas formas, perdón Camilo, eso no está mal. Desde el punto de vista jurídico no está mal. La herramienta existe, la legislación lo permite. Lo que está mal es el uso que se hace de esa herramienta jurídica, de lo cual se terminan aprovechando todos estos personajes. Cueto y Valenzuela, muchísimas gracias. Por favor, Camilo. Obviamente, si en algún momento de la noche el gobierno de Estados Unidos se retractase, como ha pedido Maduro, aquí estaremos para juntarlo.